Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Hola, profe, día. ¿cómo va? ¿Todo Hola, buenas bien? tardes. Bueno, ¿hay algún ayudante alumno? No, ¿no? Bueno, no importa. Acá estoy. No se me prendió el micrófono. ¿Cómo estás? Hola, Claudio. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, genial. Nada, era presentarles a modo de introducción al doctor Liñares. Él es neurocirujano pediatra del Hospital Provincial de Neuquén, está dentro de nuestro servicio de cirugía plástica y cirugía general pediátrica del Hospital Castro Rendón. Y bueno, nos parece una buena oportunidad, digamos, para que le dé parte, digamos, del teórico al sistema nervioso central, en lo que respecta a lo que son los ventrículos, para que lo entiendan un poco mejor. Él tiene mucha experiencia en este tipo, digamos, de cirugía mínimamente invasiva, que él después, bueno, ya se lo va a explicar mejor, digamos, en qué se puede, digamos, realizar endoscopías, hacer un poquito un toque quirúrgico de esto, aparte de que puedan entender de una manera mejor la anatomía y para qué necesitamos estudiar estos ventrículos, más allá de que uno pueda o no llegar a ser cirujano, clínico, lo que fuera. Así que, nada, agradecido por la participación. Yo ya lo voy a dejar a él con Sofi, que me lo ayude un poquito. Así que, nada, ya es las 16:30, así que vamos a empezar el teórico. Juan Manuel, bienvenido, y bueno, te dejo la audiencia para vos, hagan preguntas, así aprovechan el teórico, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Claudio. ¿Se escucha todo bien ahí? Sí. Escucha bien. Sí, se escucha bien. Puede ser que falte gente entrar, porque me siguen pidiendo. Ahí a Sofía te hice como también para que sea host, para poder admitir a la gente de mientras. Yo me encargo, no hay problema. Bueno. ¿A alguien le gusta neurocirugía? ¿Hay algún futuro neurocirujano? ¿No? Son muy peques todavía esto para neurocirujanos. Bueno, yo decidí ser cirujano pediatra cuando estaba en la facu en segundo año, así que por ahí alguno no se anima a hablar. Sí, a mí ya desde anatomía me gustaba toda la neurocosa, entonces me incliné por neurocirugía, por eso pregunto, capaz que a alguno le gusta. No le voy a hacer más preguntas por eso. Un segundo. Bueno, ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, yo como neurocirujano pediátrico me formé en el Hospital Garrahan. Eso fue hace 10 años que empecé mi formación. Después tuve planta también en el Hospital Cruz, allá de Buenos Aires. Y hace poquito, como decía Claudio, me incorporé acá al servicio del Castro Rendón, el servicio de cirugía pediátrica, haciendo exclusivamente neurocirugía pediátrica. Para hablar de anatomía ventricular, van a ver que hay muchas cosas que son medias tediosas, con muchos nombres, con muchos recorridos. O sea, es difícil de saber toda una clase, todo lo que pueden imaginarse de anatomía ventricular. Pero bueno, lo que más tienen que tener presente es esto, ¿no? La forma de los ventrículos. No sé si se ve bien esta imagen, en donde tienen que imaginarse cómo viene el líquido suprarraquídeo y de dónde se forma, ¿sí? Y por dónde discurren todas las cavidades ventriculares y hacia dónde termina. Esto es dinámico, todo el tiempo estamos todo el líquido suprarraquídeo discurriendo en el cerebro, lo cual hace que amortigüe toda la masa encefálica, pero las cavidades ventriculares son lugares de importancia, sobre todo a los neurocirujanos pediátricos lo trabajamos mucho, y conocemos muy bien la anatomía. Pero van a ver que le voy a mostrar anatomía de preparados, ¿sí? Y después anatomía real, quirúrgica, en tiempo real, que van a ver que se asemeja, pero no mucho, ¿sí? Por eso, si uno va a seguir cirugía o neurocirugía, van a ver que difieren bastante. Bueno, todas las imágenes que nosotros, que puse acá, la gran mayoría,
están de este libro, por si a alguien le interesa un poco más todo el tema neuroquirúrgico. Este es como el libro más reconocido a nivel internacional, donde tiene unas disecciones de preparados anatómicos, la verdad que espectaculares. Ya van a ver las imágenes, que se llama Roton, ¿sí? Roton era falleció, un neurocirujano muy famoso, de adultos, que se dedicó toda su vida a disecar, digamos, cerebro, ¿no? Bueno, entonces, para empezar, esta es la forma de las cavidades ventriculares, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener unas astas anteriores, que son estas, ¿sí? Una de cada lado. Recuerden que los ventrículos son simétricos. Luego tenemos unas astas posteriores, ¿sí? Que es la asta occipital. Y por último tenemos estas dos, que son las astas temporales, ¿sí? Todas están comunicadas entre sí. La frontal con la occipital con la temporal se unen en lo que se denomina atrio ventricular, ¿sí? Es como la confluencia de las tres porciones. Y recuerden si esta forma como de boomerang, como de tridente, ¿sí? Porque esto es lo que todo el tiempo se va a tener que imaginar dentro del cerebro, que están ubicados tapados por el Pero, cerebro. doctor, Sí, si está marcando algo, no se ve el puntero. ¿no se ve mi mouse? No. A ver. Ahí. ¿Se ve? Ahora sí. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, entonces acá vemos, este es el asta frontal, como decía, el asta occipital y el asta temporal, ¿sí? Ven que forma como una C con una porción hacia posterior. Esta es la forma del ventrículo normal, de un ventrículo lateral, y acá tenemos el otro ventrículo lateral, ¿sí? Esto es una vista de sagital. Estos, ¿sí? Se comunican entre sí hacia una porción medial, ¿sí? A través de este foramen que se llama foramen de Monro, ¿sí? Que es el foramen interventricular, ¿sí? El puntero quedó trabado. O sea, no sé si... ¿No Creo se que los ve? chicos están diciendo, claro, quedó trabado en un punto fijo. Láser ahí. Qué raro que no se vea el mouse igual. Y si sale, digamos, si deja de compartir y lo vuelve a probar, a ver, capaz ahí anda mejor. Vamos a ver. ¿Ahí se ve el mouse? Sí, ahí se ve. A ver si tengo un puntero, pero... ¿Ahí se ve? ¿Se mueve? Se mueve. Medio trabadito, pero se mueve. Ahora sí. Bueno, entonces estas cavidades, ¿sí? Que son los ventrículos laterales, el ventrículo lateral se le dice a todo, ¿sí? A la porción frontal, a la porción occipital y a la porción temporal. Es toda una cavidad única, comunicada, que acá está todo el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que el líquido se produce en las vellosidades, en los plexos coroideos, ¿sí? Que van a estar acá, dentro de los ventrículos laterales y dentro del tercer ventrículo, y se reabsorben las vellosidades aracnoideas, que están por fuera del sistema ventricular en los espacios aracnoideos. Entonces este líquido va a discurrir por este foramen que ven acá, ¿sí? Que se llama foramen de Monro, que está de los dos lados, hay dos, ¿sí? Uno de cada lado, uno para el ventrículo lateral derecho, otro para el ventrículo lateral izquierdo. Y esos convergen en un solo espacio, que es el tercer ventrículo, ¿sí? Que es el que más vamos a ver porque anatómicamente es el más complejo. En el tercer ventrículo hay muchos vasos, muchos núcleos de mucha relevancia, por lo cual van a ver que tiene esta forma, ¿sí? Este agujerito que se ve acá es simplemente porque por acá pasa la sustancia gris intertalámica, de lado a lado, ¿sí? Que lo que hace son conexiones de sustancia gris entre un hemisferio y el otro. Una vez que el líquido pasa por acá, ¿sí? Imagínense, el líquido se produce en todo esto acá. Acá arriba está lo que denominamos plexo coroideo. Se va a producir todo por acá. Pasa por acá el líquido. Una vez que se acumula en el tercer ventrículo, va a bajar por el acueducto de Silvio, ¿sí? Este es el acueducto de Silvio, que es único también. Baja y llega al cuarto ventrículo, ¿sí? Este es el cuarto ventrículo. Una vez que llega al cuarto ventrículo, va a bajar, por lo que denominamos ovex, y se va a cubrir todo el canal ependimario de la médula espinal, ¿sí? Tanto por dentro como por fuera.
Todo eso baña toda la médula espinal hasta el fondo del saco dural y vuelve a subir, ¿sí? Todo el tiempo se mantiene en constante movimiento este líquido. Bueno, un poco de la anatomía, ¿sí? Esto igual lo pueden leer en cualquier lado. Lo que más me quiero enfocar ustedes es que vean imágenes, ¿sí? Porque la anatomía se aprende con mucha visión y no tanto de memoria. Porque si ustedes estudian esto, seguramente en 1 o 2 días ya se olvidan que la pared superior, la pared inferior, que está el caudado, el cuerpo velloso, lo que tienen que hacer es ver imágenes todo el tiempo. Por lo cual, ponemos acá las imágenes, ¿sí? Van a ver, como decíamos recién, vamos a empezar por el asta frontal, ¿sí? Ven que el asta frontal es la que iba hacia adelante, por lo cual hacia adelante vamos a tener, por un lado, el cuerpo calloso, ¿sí? Que la va a estar cubriendo, ¿sí? Como se ve acá, ¿se ve el puntero? Sí, profe. Sí, sí. Y hacia los laterales lo va a cubrir algo que denominamos el núcleo caudado, ¿sí? Que tiene tanto, por delante está la cabeza del caudado, el cuerpo y la cola, ¿sí? Y el tálamo. El tálamo va a formar la parte, digamos, lateral del ventrículo lateral del asta frontal, ¿sí? Acá van a ver cómo se ve claramente en esta porción, lo que vemos en el núcleo caudado, ¿sí? Y acá vemos cómo está el tálamo, ¿sí? ¿Lo ven? Todo esto son el tálamo, que después lo van a ver, que toda esta parte que ven acá en este corte coronal, lo vamos a ver en vivo en una cirugía, ¿sí? Acá estamos en el asta frontal, ¿sí? Acá hay plexo coroideo, y acá nos meteríamos en lo que llamamos tercer ventrículo. Ven que es más fino y más medial. Entonces lo que le mostré recién en la foto es un ventrículo de un lado y otro ventrículo del otro, se comunican a un espacio en común por los agujeros de morro hacia el tercer ventrículo. ¿Sí? Después acá vemos un corte axial, ¿sí? Acá está cortado desde arriba, donde se ve cómo está el plexo coroideo, ¿sí? Apoyado sobre el ventrículo. Lo que cubre hacia abajo el plexo coroideo son el fornix, ¿sí? El fornix es una estructura de estancia blanca que recubre y acompaña todo el ventrículo, es como si fuera un pilar que lo fortalece, y es el que va a formar luego el foramen de Morro. Acá vemos otro esquema, ¿sí? Donde se ve el asta frontal, ¿sí? Que está cubierta y, digamos, por debajo de lo que es el cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso, recuerden que tiene un cuerpo, ¿sí? Una cabeza, una cola, un pico. Ahora vamos a ver mejor, le voy a empezar a mostrar todas las imágenes para que todo esto se vea con más claridad. Después tenemos el asta temporal, ¿sí? Es una de las astas, digamos, con más difícil anatomía. Recuerden que el asta temporal es esta patita que se va hacia abajo, ¿sí? Y se inserta en todo lo que es el lóbulo temporal, y está en íntima relación con a lo que denominamos el hipocampo, ¿sí? El hipocampo es una estructura que es intraventricular, ¿sí? Y tiene mucho que ver con nosotros, realmente resecamos, lo tratamos para las cirugías de epilepsia, ¿sí? Entonces el asta temporal es más pequeña, a veces no es tan llamativa como las demás, está cubierto también por el tapetum, que esto es del cuerpo calloso, también tiene plexo coroideo adentro, ¿sí? Y está en íntima relación con estructuras también vitales, como el hipocampo, y el tálamo y la fimbria. La fimbria es lo que es, como la parte final del fornix. Bueno, acá tenemos la imagen. Y hacia atrás tenemos las radiaciones ópticas que acá nos salió en el corte, ¿sí? Y por último, el asta occipital. Todo esto lo pueden leer, digamos, toda anatomía descriptiva. A mí me interesa más que ahora veamos todas las imágenes. Pero el asta occipital, ven que es la prolongación que va hacia atrás, ¿sí? Hacia la cesura calcarina, donde están también las radiaciones ópticas que tienen que ver con toda el área visual, ¿sí? El área occipital. Es más pequeña en general, y esta no tiene plexo coroideo. El plexo coroideo se ubica sobre todo en el atrio y en el asta frontal. Ahora vamos a empezar un poco con lo que es el tercer ventrículo. Ya pasamos que el líquido se formó en los plexos coroideos, transcurre en todo lo que es el asta frontal, asta occipital, asta temporal.
en esa C que vimos, y de ahí pasa por el foramen de morro hacia el tercer ventrículo, ¿sí? Acá es donde viene más nuestra implicancia neuroquirúrgica. Actualmente hay muchas cirugías que se hacen por neuroendoscopía, ¿sí? Se mete una camarita, como si fuera una laparoscopía, pero al cerebro, ¿sí? Se mete una camarita a través del ventrículo lateral, ¿sí? Que sería este, se introduce a través del foramen de morro, ¿sí? El que vimos recién, para llegar al tercer ventrículo y hacer una perforación, ¿sí? En el piso basal del tercer ventrículo, por eso se llama tercer ventrículostomía endoscópica, para tratar causas de hidrocefalia en donde está obstruida la circulación de líquido cerebroquídeo. Recuerden que esto anatómicamente no está hecho, este agujerito acá, sino que el líquido, recuerden que pasaba por acá, ¿sí? Por el acueducto de Silvio, ¿lo ven? Si acá hay cualquier lesión, tumor, infección, algo que esté obstruyendo el acueducto de Silvio y el líquido no pase el cuarto ventrículo, el líquido se va a empezar a acumular acá, ¿sí? En los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo, formando lo que se denomina hidrocefalia, ¿sí? La hidrocefalia es algo grave que puede llegar a comprometer la vida del paciente, por lo cual hay que dar una solución, ¿sí? O se hace esta endoscopía, o se puede poner un drenaje para que el líquido salga para afuera del cráneo. Hay que evitar que el líquido se acumule, ¿sí? Así como es beneficioso, que nos sirve para amortiguar lesiones en el cerebro, también puede ser perjudicial, porque cuanto más aumente este líquido, porque no puede pasar, hace que el cerebro se comprime con el hueso del cráneo y que el paciente muera por eso. Bueno, entonces, estamos acá, ¿sí? Esta imagen es la que tienen que llevar. Recuerden, lo voy a repetir para que me vaya quedando siempre. Hasta frontal, hasta occipital, atrioventricular, hasta temporal, ¿sí? Y recuerden que todo este líquido pasa por los forámenes de morro hacia el tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo, que es el que vamos a ver ahora, sale por el acueducto de Silvio, que es 1, hacia el cuarto ventrículo, ¿sí? Al ser pediátrico, imagínense que le buscamos forma a todo. Obviamente este tiene una forma de pez porque es muy finito el tercer ventrículo, es algo que esté con hidrocefalia. Y también obviamente tiene sus paredes, ¿sí? De este sí vale la pena mencionarlas porque no es tan difícil recordar en qué está relacionado cada uno. Y lo que vamos a ver en van a ver las paredes del tercer ventrículo. Les voy a acercar un poco así pueden ver, ¿sí? Este es un corte anatómico, ¿sí? Donde las venas azules, los vasos arteriales se ven de color rojo, donde es un corte sagital donde se extrajo toda la pared lateral del tercer ventrículo. Entonces una de las paredes laterales lo que va a estar formada por, recuerden, ¿se acuerdan el agujerito que les había mostrado antes? Bueno, esta es la sustancia gris intertalámica, por lo cual esto que está atrás es el tálamo, ¿sí? Igual que el otro lado que está resecado. Entonces como pared lateral, es fácil recordar, es el tálamo, ¿sí? Y más abajo está el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es un conglomerado de núcleos donde es sumamente importante para todo lo que es la regulación del frío-calor, ¿sí? Del sueño. Cualquier lesión del hipotálamo podemos hacer que el paciente no se despierte nunca más y que quede en un coma prolongado, ¿sí? Por lo cual es de suma importancia no dañar las paredes laterales del tercer ventrículo cuando nosotros lo operamos, porque al mínimo raspón o cualquier complicación que tengamos ahí, a pesar de que la veamos como pequeña, puede generar que el paciente no se despierte más. Por lo cual son cirugías mínimamente invasivas, ¿sí? Pero que pueden generar alta morbimortalidad, ¿sí? Este es el foramen de morro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acá estamos metidos dentro del tercer ventrículo, ¿sí? El ventrículo lateral está acá arriba, ¿sí? Acá está, ven que dice cuerpo del fornix. Bueno, este es el que como el pilar que protegía, ¿sí? Hacia arriba, hacia el techo del tercer ventrículo, y acá está el ventrículo lateral. Acá viene el líquido por acá, ¿sí? Y discurre por todo esto. Entonces, de pared lateral tenemos estas dos cosas, como importante. Acá lo podemos ver en un corte coronal, ¿sí? Ven que están los dos tálamos hacia los costados. Este es el tercer ventrículo, esta es la sustancia gris intertalámica, ¿sí? Y acá ya nos vamos para adelante, acá lo que vendría el foramen de morro, así. Y acá hacia adelante tenemos la comisura blanca anterior y el quiasma óptico, ¿sí? Y hacia atrás, si recuerdan, tenemos la comisura blanca posterior, y este agujerito de acá, ¿alguien sabe qué puede ser? Que se va el líquido por acá atrás. Conducto de Silvio. Sí, acueducto de Silvio. Acueducto. Más por detrás, la glándula pineal, y ya empieza la parte infratentorial con el cerebelo.
Bueno, pasamos a la que sigue. Bueno, acá en esta, pasamos a la pared anterior, ¿sí? En la pared anterior del tercer ventrículo, ¿sí? Siempre voy a tratar de repasarles todo porque esto queda por repetición y de ver todo el tiempo imágenes. Acá recuerden que este es el ventrículo lateral, ¿sí? Obviamente está disecado esto, ¿no? La anatomía. Acá estaba el cuerpo del forno que lo recubre, ¿sí? Entre el ventrículo lateral pasa el líquido por el foramen del morro. Entonces esa es parte de la pared anterior. Desde la parte anterior del tercer ventrículo, que es este, ¿sí? Que recibimos la pared, esta notancia gris intertalámica, vemos que primero está la comisura blanca anterior, ¿sí? La lámina terminal, ¿sí? No sé si les suena o estudiaron todo esto todavía, y el quiasma óptico. Perdón, y el quiasma óptico, ¿sí? Estas son las tres que están más anterior en relación a la pared anterior del tercer ventrículo. Bien abajo tenemos los cuerpos mamilares, ¿sí? Los cuerpos mamilares es un núcleo hipotalámico, ¿sí? Que es la continuación del cuerpo de la fimbria, ¿sí? Si ustedes ven, perdón, del fornix. Si ustedes ven esto, el fornix es una estructura que empieza en los cuerpos mamilares, continúa todo, rodea los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, y termina como si fueran una C hacia lo que es el hipocampo, formando la fimbria. Es toda anatomía bastante compleja esa, se las nombro, pero lo importante que reconozcan son el foramen de morro, la comisura blanca anterior, la lámina terminalis, ¿sí? Y el quiasma óptico. Luego hacia atrás, ¿sí? Que ya lo vimos en parte, van a tener dos cosas importantes. Uno es la glándula pineal con su receso, y por debajo el acueducto de Silvio, ¿sí? Entre medio de las dos, como hay una comisura blanca anterior, hay una comisura blanca posterior. Y acá tenemos el techo, ¿sí? El techo del tercer ventrículo es una estructura sumamente importante, está en el medio de lo que es el cerebro, y va a estar formado por 4 capas, ¿sí? Ustedes logran ver bien, ahí se le da un poco de zoom. Acá estamos en una vista superior, ¿sí? Donde se resecó todo lo que es el cerebro, y se ve en un corte axial desde arriba. Es como si estuviéramos metidos dentro del ventrículo lateral de los dos lados, ¿sí? No hay septum. Recuerden que el ventrículo lateral de un lado y del otro se divide por algo que se denomina septum, ¿sí? Ese septum es como una fina capa de péndimo que divide uno al lado del otro. Bueno, acá se resecó todo y se dejó a la vista lo que sería el techo. Este es el techo. ¿Se ve la manito? Sí, profe. Sí. Este es el techo del tercer ventrículo. Por lo cual, si ustedes ven, ¿se me escucha? Ahí está. Sí. Si ustedes ven acá, el techo del tercer ventrículo, acá estaríamos en los ventrículos laterales, ¿sí? Este es el fornix. El fornix, recuerden que era eso, como ese pilar que recubría el ventrículo, y da la vueltita acá, ¿sí? Y esto es lo que forma, el fornix forma el foramen de morro, ¿sí? Acá se ven los dos agujeros de morro. Bueno, acá estamos entrando al tercer ventrículo. Imagínense que acá el líquido viene de acá arriba y entra por acá, ¿sí? Se desliza así y va para acá al medio. Se desliza así y va para acá al medio. Acá está tapado porque tenemos el techo. En el techo vamos a tener, a los costados habíamos dicho que el tercer ventrículo tenía el tálamo y el hipotálamo, ¿sí? Entonces, en el techo van a tener, primero, son 4 capas. La primer capa está formada por el fornix, ¿sí? Que ya lo sacamos acá. Acá no se ve porque ya lo resecaron. Después hay una tela que se llama tela coroidea superior, y hay una tela coroidea inferior, ¿sí? Esas son 2 capas más. Acá si ven que hay como una telita muy transparente, esa es la tela coroidea superior. Y en el corte de la derecha, que es un poco más en profundidad, es la tela coroidea inferior, ¿sí? La tela coroidea inferior, por debajo de la tela coroidea inferior, cuelga todo esto que ven acá, que es plexo coroideo, o sea, donde se forma el líquido subarachnoideo. Es como si fuera un colgante de plexo coroideo. El plexo coroideo en la vida real, acá se ve así, como este coral, ¿sí? Como este coral medio blanquecino. Bueno, en la vida real el plexo coroideo es el mismo coral, pero de color rosado. Y lo que hace el plexo coroideo es formar líquido fluorraquídeo por un ultrafiltrado de la sangre, ¿sí? Entonces,
si entre medio de estas dos capas de la tela coroidea inferior y la tela coroidea superior, tenemos el paquete de báculo nervioso, ¿sí? Este es sumamente importante porque irriga todo lo que es los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, los ganglios basales, el hipotálamo. Entonces, como importante acá, lo que tienen que saber es la arteria que viene acá, que es la coroidea posteromedial, la arteria coroidea posteromedial, ¿sí? Y las venas de drenaje, ¿sí? Porque estas venas van a drenar toda la sangre de los ventrículos y del tálamo. Esta es la vena cerebral interna. ¿La escucharon nombrar? Esta es la vena cerebral interna de un lado y del otro, con las arterias coroideas posteromediales, ¿sí? Que la acompañan. La vena cerebral interna trae sangre desde las venas septales, que están estas dos acá, ¿sí? Que lo que del septum, ¿sí? Imagínense acá estaría el septum, que acá no está, las venas septales anteriores, que son estas dos, de la vena tálamo estriada, ¿sí? Tálamo estriada es porque el cuerpo estriado, recuerden con el lenticular, ¿sí? Que es el putamen y el globo pálido, y tálamo porque saca sangre del tálamo, ¿verdad? Y esta vena que está acá, ¿sí? No sé si la ven acá, me sigue la manito, va en conjunta relación con todo el plexo coroideo, que se llama vena coroidea superior, ¿sí? Todo esto es de suma importancia para que nosotros la reconozcamos, para no dañar nada de esto, porque cualquier de estas venas que nosotros nos dañemos, podemos generar un infarto venoso profundo en el cerebro, porque estas venas están trayendo sangre de toda la porción profunda del cerebro. Entonces, si nosotros le llegamos a lesionar alguna de estas venas, puede haber un infarto profundo con las consecuencias, secuelas que eso puede generar. Una vez que estas venas, y no sé si recuerdan un poco de, o si vieron todo lo que es drenaje venoso, ¿ya lo vieron eso? No, profe. ¿Todavía no? Bueno, cuando lo vean, estas venas, esta vena cerebral interna de ambos lados, se unen con la parte más basal, con la vena basal de Rosenthal, ¿sí? Se denomina vena basal de Rosenthal. Esta vena basal de Rosenthal, que son estas de acá, ¿sí? Traen sangre de todo lo que es también ganglios basales, y se une esta vena basal de Rosenthal con la vena cerebral interna, que es esta, ¿sí? Esas cuatro venas, ¿sí? Como más importantes, obviamente ustedes ven que esto es mucho más complejo de lo que estoy explicando, forman la vena de Galeno, ¿sí? Esta gran vena de Galeno. La vena de Galeno, ¿sí? Se une con el seno sagital inferior y forma el seno recto, que se va a unir al seno sagital superior hacia la prensa aerófilo o tórcula, ¿sí? Entonces, eso, si no lo vieron, ya lo van a ver. Es todo lo que es el drenaje venoso, ¿sí? Con el seno, acá les puse el ejemplo, ¿no? El seno sagital inferior, que drena toda la cara del cerebro, no de ganglios basales, con la vena cerebral interna, que es la que estamos viendo acá, la basal de Rosenthal forma la vena de Galeno, estos dos se unen, la vena de Galeno con el seno sagital inferior forman el seno recto, y esto va a ir más atrás, que acá no se ve, a unirse con esto, que se ve esta porción acá chiquita, que es el seno sagital superior, a la prensa aerófilo, ¿sí? De la prensa aerófilo salen los dos senos transversos, y de los dos senos transversos salen los senos yugulares, digamos, para formar la yugular, ¿sí? Bueno, hasta ahí están. Acá si ven cómo está la vena cerebral interna, que está ahí, en el medio, ¿sí? Entre el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. Perdón, antes le dije seno transverso, seno sigmoide y después la vena yugular. Ese es el mecanismo del recorrido. Esto para que vean un poco la complejidad de anatomía. Nosotros esto lo abordamos cuando tenemos tumores de fosa posterior, sobre todo hacer un abordaje infratentorial supracerebeloso. Se va a ver esta, la vena de Galeno, con todas las afluencias que tienen. Y obviamente esto se ve así en vivo, ¿sí? Las venas tienen una capa muy, muy delgada, que al tocarlas pueden cerrar bastante. Y por último pasamos al piso, ¿sí? El piso del tercer ventrículo. Esto es una vista anatómica, obviamente, esto no lo vamos a lograr ver en vivo, sino que nosotros lo vemos de adentro. Como importante van a ver que tienen, por un lado, estos que son los olfatorios, ¿sí? De un lado y del otro, que sigue al gyrus recto. Los dos nervios ópticos que forman el quiasma, ¿sí? Y que se van a hacer los tractos ópticos y las radiaciones ópticas. La glándula pituitaria en el medio, ¿sí? Les muestro esto acá porque después lo van a ver desde adentro ustedes. O sea, esto lo ven, esto como tiene la cara basal, pero
Ustedes lo van a ver ahora en la endoscopía cómo se ve desde adentro. Los cuerpos mamilares, ¿sí? Recuerden que lo que vimos que estaba desde adentro. Esta zona que está acá se llama tuber cinereum. El tuber cinereum es un núcleo hipotalámico, pero que este es un vestigio y donde uno puede perforar, que es donde acá donde hacemos la endoscopía, ¿sí? Nosotros tenemos que perforar esta zona de acá, que se llama tuber cinereum, para comunicar todo el líquido que es de arriba de los ventrículos con la porción infratentorial. Si hay un tumor, algo que obstruya la circulación normal y que el acueducto de Silvio no sirva, tenemos que hacer un agujerito acá, ¿sí? Por lo cual ven que esto es complejo en anatomía, y eso que acá no están los vasos y los nervios, los vasos, las arterias y venas, ¿no? En íntima relación, en el tuber cinerio, van a ver estos dos pares, ¿sí? Que son el tercer par craneal, ¿sí? Por lo cual cuando nosotros estamos acá, además de estar la arteria basilar, que ya la van a ver, tenemos que tener cuidado de no lesionar el tercer par craneal, porque si no el paciente puede quedar con algún estrabismo. Y acá está el acueducto de Silvio que se ve bien atrás, ¿sí? Bueno, acá como les decía, más en profundidad, lo que nosotros vamos a perforar, y acá agregándole cómo sería en realidad, ¿no? Con todas las arterias y venas. Recuerden que acá, esto es el programa anatómico, los dos, pero acá ven que además de todo lo que agregamos de neurológico, acá tenemos, anatómico, perdón, acá tenemos las arterias. Entonces acá van a tener la arteria carótida, cómo se bifurca, ¿sí? Esta relación con el quiasma, y este es el polígono de Willis, ¿sí? Con las comunicantes posteriores, la arteria cerebral posterior de un lado y del otro, la arteria basilar, ¿sí? Que viene de las dos vertebrales, recuerden. Y todo esto tiene ramitas perforantes al tronco encefálico. Con lo cual cualquier infarto, aunque sea muy pequeño de esto, puede dar algún infarto del tronco, y eso queda con secuelas importantes. Bueno, algo no menor, debajo de lo que nosotros perforamos hay una tela, que ya la van a leer, que se llama membrana de Lilliput, ¿sí? Es como una formación de aracnoidal. Aracnoidal es todo tejido que nosotros vemos como esto medio blanquito, y la membrana de Lilliput es muy importante para nosotros porque si no la perforamos es como si no hubiéramos hecho nada. Van a ver que tiene dos membranas, ¿sí? Una que se llama diencefálica y otra tenencefálica. La membrana diencefálica es la que está primero y es la que se extiende hacia los cuerpos mamilares, y la mesencefálica es una más delgada, ¿sí? Acá ven un esquema. Recuerden que acá está, esto sería la glándula pituitaria, esto sería el cuerpo mamilar, la membrana diencefálica es la primera, ¿sí? Que divide la cisterna prepontina, y la membrana mesencefálica, la cisterna mesencefálica. ¿Sí? Le paso rápido esto porque es muy ya específico. Y acá les puse más ejemplos para modo de repaso, ¿sí? Acá estamos en los ventrículos laterales, recuerden, ¿sí? Siempre que está el septum que los divide, acá no lo resecaron, ¿sí? Acá entra el líquido por los forámenes de Monro. Una vez que nosotros nos acercamos más, acá vamos a ver cómo van a ver la anatomía de todo lo que vimos recién. Recuerden que esto habíamos sacado toda esta porción, y que veíamos la vena coroidea superior con el plexo coroideo, la vena tálamo striada, que se iba todo hacia línea media, ¿sí? Está un poco más en detalle lo que estamos diciendo recién. Recuerden que esta como fluía la vena coroidea superior, la tálamo striada traía sangre del tálamo y el cuerpo striado, la septal anterior, todo esto iba para unirse acá en línea media con la vena, iba a formar la vena cerebral interna, ¿sí? Es para que vean que todo se conecta, o sea, a pesar de que no se va a ver esto en la cirugía, esto es porque está disecado, ¿no? Bueno, entonces seguimos repasando. Una vez que entramos por el foramen de Monro, vamos a ver el tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo, ¿sí? Con todo lo que vimos recién. Recuerden que esto lo habíamos visto desde abajo, ahora lo vemos desde adentro. Acá están los cuerpos mamilares, ¿sí? Este es el tuber cinerio, este es el infundíbulo, acá va a estar colgado la glándula pituitaria, ¿sí? Hacia anterior. Este es el quiasma óptico, ¿sí? Que lo veíamos desde abajo. Por lo cual, si acá está el quiasma óptico, acá van a estar las dos carótidas, que no la vamos a ver. Y acá está la comisura, la lámina terminales y la comisura blanca anterior, ¿sí? Acá están los fornix. Recuerden que los fornix formaban
como hacían como un rulo y formaban los foramen de morro y terminaban en los cuerpos mamilares. Ven que da toda una vuelta. Y esto, para que vean, se ve en las resonancias de cerebro, o sea, no es solamente en un preparado, obviamente que no lo van a ver nunca así como está disecado en el libro de Roton, pero en la resonancia, un paciente con hidrocefalia, por ejemplo, acá ven un claro ejemplo, ¿sí? Este es un corte sagital de una resonancia, y todo lo que fuimos hablando recién. Este es el ventrículo lateral, ¿sí? Este es el cuerpo calloso, este es el tercer ventrículo, ¿lo ven bien? Y este que está acá finito, muy afinado, es el techo del tercer ventrículo, donde está la vena cerebral interna y la arteria coroidea postcranial. Bueno, todo esto acá está obstruido, porque esto, ustedes si ven bien, está muy aumentado el tamaño esto, y está obstruido porque el acueducto de Cilio, donde debería pasar el líquido, no pasa, ¿sí? Ven que hay como algo gris que le impide pasar. El cuarto ventrículo es este, que está pequeño comparado con los demás, y acá recuerden que el cuarto ventrículo se guía hacia dos lugares. Uno es el obex, que es por el canal ependimario, y otro es el Magendie hacia la cisterna magna, que es esta, ¿sí? Eso es en el corte del signo longitudinal. Si lo hacemos hacia los costados, va a ser hacia los dos Luschka, hacia el ángulo punto cerebeloso por los Luschka. Ahora después lo vamos a ver eso. Pero acá lo que le quiero mostrar es que este es el piso del tercer ventrículo. Ven que está adelgazado, acá está la arteria basilar, ¿sí? Yo creo que lo que no perforamos es acá, donde estarían los cuerpos mamilares. Otro ejemplo, acá son imágenes reales de lo que se ve en la cirugía, ¿sí? Ahora después les muestro un video en vivo a lo último de la cirugía, pero esto es lo que se ve real, ¿sí? Compárenlo con lo que vimos recién los preparados, pero básicamente... Sí. Perdón, interrumpa ahí. Están preguntando si la resonancia que mostraste recién es en secuencia T2. Sí, es un T2. Sí. ¿Y algún comentario con respecto a las secuencias, con respecto, digamos, a la visión de los ventrículos, algo o no? ¿Qué importancia tiene la vez entre uno? Sí, las secuencias todas las que son todas las secuencias que son T2 sirven para ver el líquido, el coloraquídeo. O sea que todo lo que vean en T2, que brille y que sea así bien blanco, es líquido coloraquídeo. Entonces uno usa esta secuencia para ver el líquido y dónde está. Acá ven claramente que el líquido está todo inmerso en todo el cerebro, ¿sí? Obviamente está sobre todo en los ventrículos, lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, pero recubre todo. Todo estos son los espacios subaracnoideos que les decía yo, que es donde se reabsorbe el líquido coloraquídeo en las vellosidades coroides. Las vellosidades coroides están a nivel de los senos venosos, seno sagital sobre todo, pero se puede resolver en cualquier lado, por lo cual el T2 es el mejor estudio de resonancia para ver cómo se escurre el líquido subaracnoideo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta al respecto de eso? Porque es importante. No leo el chat. A ver. Sí, se entendió, profe. ¿Alguna pregunta más sobre el tema? Ok. No. Seguimos. Bueno, acá hay otro ejemplo de otra secuencia T2, ¿sí? Y lo que le quería mostrar es cómo se ve la anatomía en vivo, ¿no? Cómo se ve el plexo coroideo, ¿sí? Cómo se ve la vena septal anterior, la vena tálamo striada, el foramen de morro, ¿sí? Acá estaría el pilar del fornix, ¿sí? Que da la vuelta y forma el foramen de morro. Y cuando nos metemos por este agujerito acá, que es el foramen de morro, vamos a caer al tercer ventrículo, que es este. ¿Sí? Después vamos a ver bien el video, pero acá esto lo llamamos tuber cinereum. Y si nos acercamos un poco, estos son los cuerpos mamilares, ¿sí? Por debajo, acá está el tuber cinereum, que ven que es algo muy, muy delgadito, que no tiene una función neurológica, por lo cual se puede perforar, y por debajo está la arteria basilar, ¿sí? Nosotros lo hacemos con una serie de instrumentos que usamos, con cauradores y sonda Fogarty, que dilatamos y perforamos esta membrana hasta llegar a la cisterna, digamos, prepontina. O sea, comunicamos todo el espacio supratentorial con el infratentorial, ¿sí? Para que vean la imagen. Todo este espacio que está obstruido por la cruz que está tapado, ¿sí? Lo comunicamos con este espacio, que es la cisterna prepontina, porque esta es la protuberancia, ¿sí? Esta es la protuberancia y esta es la cisterna prepontina, que pontina viene de protuberancia. Y acá recuerden que está la arteria basilar, que es de suma importancia para todo lo que es de irrigación y de
del circuito posterior, ¿sí? Irriga todo lo que es cerebelo, todo lo que es el lóbulo occipital, ganglios basales, también por parte de ganglios basales, o sea que cualquier lesión de esta puede ser catastrófica. Bueno, una vez que perforamos todo esto, acá vamos a ver cómo queda el agujerito frenatorio. Después lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Este es el tuber cinereum para que vean lo que hay que perforar. Y acá hay más ejemplos de cómo se ingresa al ventrículo, cómo se perfora y cómo queda la astomía. ¿Sí? Con ese simple agujerito ya nos aseguramos de que pasa líquido desde arriba hacia abajo y no hay que poner una válvula. Necesitamos a estos pacientes de colocados de shunt, que le quedan de por vida. ¿Sí? Hace 10 años no se hacían esas cirugías, sino que se hacían colocación de drenajes o válvulas. En vez de hacer este agujerito interno, se ponía un catéter, ¿sí? Con un silástico, un catéter que sacaba el líquido fuera del cráneo y lo mandaba a la panza. ¿Sí? Eso se sigue usando, obviamente, pero cada vez menos. Bueno, esta es la arteria basilar, ¿sí? Le mostraba recién. Esta arteria está apoyada sobre el tronco encefálico. ¿Sí? Esta es la protuberancia, esta es la externa prepontina. Cualquier lesión que hagamos de esta arteria quiere decir que es muy grave. O sea, no hay forma de reparar esto, ¿no? Es una arteria de alto flujo, como si fuera la carótida. Y eso obviamente va a implicar la muerte del paciente. No hay forma de que se recupere eso en esta cirugía. Por lo cual, por más que sea mínimamente invasiva, tenemos que tener mucho cuidado. Esto es el postoperatorio. Si ven, después de la cirugía, van a ver que hay un flujo, ¿sí? Esto que se ve negro no es porque no pasa líquido, sino al contrario, cuando el líquido pasa con alta velocidad en el corte T2, ¿sí? En la resonancia con la secuencia T2, se ve así, se ve como un jet. Este jet de que el líquido pasa de arriba hacia abajo, se ve como esto hipointenso, es que pasa líquido. O sea, que nosotros vemos esto, y que quiere decir que fue satisfactoria la cirugía que hicimos. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. Ven cómo está todo el líquido y ven como que hay un jet de flujo de arriba hacia abajo. Quiere decir que está abierta el piso del tercer ventrículo y que el líquido va a circular por este sector. Después de la circulación va a ser lo mismo, porque va y vuelve por acá. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ven que este es un tumor, ¿sí? Es un tumor de cerebelo, donde infiltró todo el acueducto y acá ni siquiera se ve el cuarto, ¿sí? Por lo cual el líquido nunca va a pasar por acá. Entonces hay que sortearlo y pasar por adelante. Obviamente que si esto fracasa se puede volver a hacer, y si no, se les coloca válvula a estos pacientes, ¿sí? Hay un montón de trabajos publicados. Juan, espera un chiquitín ahí, así como para hacerle un resumen a los chicos, digamos, de la importancia porque uno les toma líquido cefalorraquídeo, porque es tan importante saber cómo es la composición, que la verdad que las imágenes estaban espectaculares para poder entender. Ahora van a ir al libro, seguramente lo van a entender súper bien. Y de por qué uno les toma cómo están conformados los ventrículos, de cuáles son los pasajes, de cómo se llaman los agujeros o los orificios, y de cómo circula esto. Yo me falta lo último del cuarto ventrículo, si quieren, y ya para después, ¿o no? Sí, como quieran. Tengo una pregunta clínica para integrar un poquito y te dejo seguir. Bueno, perfecto. Para que ellos vean, digamos, por qué uno estudia esto, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a un paciente con una hidrocefalia? Llámese por hidrocefalia, grosso modo, el paciente que tiene una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, por una obstrucción. Esa obstrucción puede estar dada por cualquier otra patología, digamos. ¿Qué le pasa a un paciente con espina bífida? ¿Por qué tiene hidrocefalia? Un paciente con vilo meningocele, por ejemplo. ¿Y por qué tiene hidrocefalia un paciente con o hidrocefalia primaria? ¿Por qué nace un paciente con hidrocefalia primaria? Más allá de las obstrucciones que sabemos que pueden darse por tumores, infecciones o hemorragias intraventriculares en pacientes prematuros, por ejemplo, ¿qué diferencia podés comentarles rápidamente sobre una hidrocefalia primaria y una hidrocefalia por un paciente con vilo meningocele? Bueno, por empezar, lo que puedo decirles es que la causa más frecuente de hidrocefalia congénita, ¿sí? Es la estenosis de acueducto. La estenosis de acueducto de Silvio es que los pacientes nacen con el acueducto ¿sí? Que vieron acá, ¿sí? Estenosado, o sea que no pasa líquido de arriba hacia abajo, ¿sí? Por lo cual, este es lo más, digamos, simple, entre comillas, pero cuanto más chiquito sea el diagnóstico del paciente, peor va a ser el pronóstico, porque tiene
más chances de hacer subdurales, con una especie de complicaciones quirúrgicas, pero ese paciente va a estar como, podemos decir, limpio, ¿sí? No tuvo infección, no tuvo sangrado, no tuvo ningún trastorno de ninguna disrafia que trae congénita, solamente trae una estenosis de acueducto que tiene 2 picos, o se diagnostica cuando es neonato, o se diagnostica cuando es adolescente. Incluso puede vivir toda su vida normal hasta la adolescencia, y en la adolescencia uno le hace una imagen, porque empieza con dolor de cabeza, vómitos, todo, y se ve la estenosis. Ese sería el mejor paciente para hacer una endoscopía, el adolescente, ¿sí? Por lo cual lo ven acá, ¿sí? Este es un score que se inventó para ver, según la patología, la edad, y si tuvo válvula o no, ¿sí? Entonces, un adolescente que tiene 10 años, que tuvo una estenosis de acueducto, que dice acá, ¿ves? Estenosis de acueducto, tiene un score de un 80% de que le vaya bien, de éxito. Y si encima nunca tuvo válvula, tiene casi un 90% de éxito que le vaya bien. Esto se va sumando, y el número que te da es el éxito que va a tener la endoscopía que le vas a hacer. En cambio, si tenemos un paciente que viene con una meningitis, que estuvo infectado, ¿sí? Acá posinfecciosa, que tuvo un miela meningocele, que es un tipo de disrafia, o sea, esos que, hay bebés que nacen con la columna abierta, entonces predisponen a tener estas malformaciones, y encima se le colocó la válvula y esta hora se volvió a infectar, o sea, que tuvo una reinfección, su pronóstico de que le vaya bien esta endoscopía es mucho más bajo, ¿sí? Un 10, 20% a veces en los casos. Entonces, por eso nosotros le tomamos líquidos, porque en el líquido sobre aquí ustedes van a ver que tienen células los líquidos, tienen glucosa, tienen proteínas. Cuanto más células tenga, más proteínas tenga, es peor el pronóstico, porque se puede tapar la válvula, porque se puede obstruir también la endoscopía. Entonces todo eso nos sirve para analizar todo ese conjunto de cosas, entre el líquido, la causa, cuán temprano consultó, cuán tardío. Eso nos sirve para ver qué causa tiene y qué va a ser mejor, si la endoscopía o directamente una válvula, ¿sí? Juan, ahí preguntan, digamos, cómo se realiza la endoscopía técnicamente, me imagino, o por dónde ingresan. Si podés hacer un pequeño comentario si seguimos, para no provocar ningún tipo de daño a nivel cerebral. Sí, ahora lo muestro más adelante. Bueno, a todo esto, obviamente hoy en día, yo cuando empecé a hacer todo esto, no estaba muy en auge todo lo que es simulación, ¿sí? Hoy en día ustedes ya van a aprender muchas técnicas a través de la simulación, ¿sí? Que a mi entender es mucho mejor, porque uno está practicando sobre un objeto inanimado, ¿sí? En mi época se practicaba, obviamente, con el paciente superior y con el médico de planta, con los pacientes, o sea, directamente con el paciente, ¿sí? Obviamente no es lo más adecuado, porque uno se pone nervioso, porque es tu primera endoscopía, porque lo viste, pero nunca lo hiciste. Entonces, lo que se viene hoy en auge es todo lo que es simulación, que es poder practicar esto de la manera más fidedigna posible, con preparados, ¿sí? Obviamente la parte animal se dejó de usar, pero antes se usaban mucho ratas vivas, que se las dormía para hacer todo esto. Hoy en día es tratar de hacer todo sintético y tratar de no dañar el medio ambiente, ¿sí? ¿No? Por lo cual yo bien, cuando estuve en el Hospital Garrahan inventé este modelo, ¿sí? Que ya está publicado a nivel nacional y también tuvo repercusión internacional en varios congresos. Es un modelo de silicona, pero se los muestro nada más para que vean que uno sabiendo la anatomía puede crear cosas de cualquier tipo, no solamente para lo que a mí me interesaba, que es la neuroendoscopía, sino para cualquier rama de la cirugía o de cualquier especialidad. Este es un modelo, sí, que le puse modelo binario, que es de silicona, es un cerebro de silicona, que adentro tiene los ventrículos. Entonces me pareció bueno mostrar a ustedes cómo son los ventrículos, cómo los creé. Sabiendo la imagen, es muy fácil, ¿sí? Crear esto. Primero agarré y empecé a copiar con porcelana fría los ventrículos laterales, ¿sí? Como se los expliqué, la forma, el asta frontal, el asta occipital, el asta temporal, ¿sí? Luego copié el tercer ventrículo, ¿sí? Con esta formita, con los dos formitos que los dos formitos serán los forámenes de Monro, para que se recuerden, con esta puntita acá, que recuerdan que era el receso de la glándula pineal, y abajo, la colita para abajo, que era el acueducto de Silvio. Y se recuerdan el acueducto del medio, que era donde pasaba la sustancia gris intertalámica. Ven que esto es simple, digamos, no hace falta tampoco tener todo, o sea, con conocer lo básico, te sirve para entender cómo funciona el cerebro. Esto después lo repliqué con moldes, ¿sí? de silicona, para poder crear los huecos y hacer ventrículos de hielo, ¿sí? Esto se los congelé y se formaban ventrículos de hielo.
luego a esto le ponía todo lo que es el material sintético para hacer el cerebro, este hielo se derretía y se formaba, entre comillas, el líquido celuloraquídeo, que era el hielo derretido, ¿no? Todo esto con técnicas de moldería, hasta que quedaba esto y lo podíamos insertar y canular. Como alguien preguntaba recién, esto se ingresa por puntos de seguridad, que se llaman puntos craniométricos. Nosotros entramos del cerebro, donde sabemos que es una zona segura de entrar. Sí, acá se entra por lo que es la circunvolución frontal, la segunda circunvolución, la frontal media, ¿sí? Por F2 sería, que ahora después vamos a ver cómo calcularla, y se ingresa al ventrículo, y sabemos que es seguro entrar por ahí, ¿sí? Y ahí entramos y enhebramos el asta frontal, ¿sí? Y esos son como se ven adentro, ¿no? Para practicar. Obviamente que esto no es como la realidad, pero sirve para agarrar el endoscopio, para buscar la circunvolución, para no tener miedo al armar el endoscopio y no olvidarse nada en el momento de la cirugía, para tener la praxia de navegar, porque no es lo mismo. Cuando uno va para arriba, no es que va para arriba toda la mano, ¿no? Sino que va para arriba la punta y la mano va para abajo. Todas esas praxias se quieren practicando. Y la mejor manera es simulándolo y no con el paciente, porque uno si se equivoca y quiere para arriba, para abajo, y le pega a la pared lateral del hipotálamo, a la pared lateral del tercer ventrículo, como vimos, el paciente puede directamente no despertarse nunca más, y solamente porque nos equivocamos de que para qué lado iba la cámara, ¿sí? Por lo cual, esto que el auge de la simulación, la verdad que lo considero muy importante para el entrenamiento de cualquier habilidad quirúrgica. Acá está publicado en la revista Argentina de Neurocirugía el año pasado. Si a alguien le interesa, después se lo paso el link. Y por último, llegamos al cuarto ventrículo, ¿sí? Que es como el más olvidado siempre, es el más chiquito, el último, ¿sí? Y para que recuerden un poco, este es el cuarto ventrículo, ¿sí? Se comunicaba, venía el líquido hacia arriba del acueducto, hacia abajo se iba por el óvex, ¿sí? Juan, dame un segundito porque así no me olvido de las preguntas que hay de los chicos, perdón, de los doctores. Preguntan, que yo le respondí parcialmente, pero quiero que le respondas vos, si el único lugar para hacer una punción del líquido cefalorraquídeo es a nivel de la médula. La respuesta es no, hay otros lugares, pero bueno, te doy lugar para que le comentes rápidamente por dónde se puede punzar un paciente y por qué. Sí, hay muchos lugares donde se puede punzar. Obviamente la punción lumbar, que es entre el cono medular, llega hasta L2, a partir de ahí abajo, L3, L4, L5, se puede punzar tranquilamente digamos, el canal espinal, donde transcurre el líquido cefalorraquídeo, pero también se puede punzar a nivel de la fosa posterior, no es lo más frecuente, obviamente. En los bebés se puede punzar a través de la fontanela, ¿sí? Se llaman punciones transfontanelares, en donde se ingresa por el mismo agujero donde entramos a la endoscopía, ¿sí? Se ingresa al ventrículo lateral y se extrae el líquido por ahí. Eso es frecuente que lo hacemos, y se punza simplemente ahí en la mollera. ¿Vieron los bebés que tienen la mollerita ahí? Bueno, en el extremo bien lateral de la mollera, porque recuerden que todo lo que es línea media, cuando vean toda la irrigación venosa, está el seno sagittal superior, ¿sí? Que es una vena gigante de drenaje, que si obviamente nosotros lo dañamos, se nos va a desangrar el paciente, por lo cual siempre en el extremo lateral de la fontanela anterior. Y después obviamente en pacientes neonatos es mucho más simple, porque si se puede punzar transcoronal, o sea, sobre la sutura coronal, hay varios lugares. Pacientes operados se los punza a través del agujero del trépono que se hizo para la cirugía, pero bueno, no sé si respondí la pregunta. Yo creo que sí, pero ya que mencionaste algo súper importante, que solemos preguntar en los exámenes, porque tiene una implicancia clínica importante, mencionaste dónde terminaba el cono medular, si lo podés repetir para los alumnos, y por qué es importante, por ejemplo, en qué pacientes, porque es importante saber eso, digamos, en qué pacientes al interpretar una resonancia magnética, decir, bueno, el cono medular está ubicado en este lugar, o está más arriba o más abajo, digamos, ¿por qué es importante eso para los pacientes? Bueno, el cono medular es la estructura de la final, digamos, donde está la médula espinal, ¿sí? En el cono medular, en una persona adulta normal, debería terminar hasta L1, L2, ¿sí? Como máximo L2. Si está descendida por debajo de L2, o sea, L3, L4, L5, sacra 1, sacra 2, sacra 3, cualquier porción que esté descendida se denomina médula anclada, ¿sí? Y eso hace que la médula esté todo el tiempo traccionada, ¿sí? Recuerden que la médula normal está comunicada a la porción más baja del fondo del saco por algo que se llama filum terminal, ¿sí? Ese filum es laxo, no está fijo. Si eso está anclado y fijo y la médula está
está por debajo de L2, el cono medular, se llama médula anclada, y eso puede dar sintomatología, porque el paciente va creciendo, se va alargando, porque va creciendo por la edad, y la médula está fijada ahí abajo. Por eso es médula anclada a alguna causa. ¿Sí? Hay muchas causas de médula anclada, puede ser a un lipoma, puede ser a los mielomeningocele, que uno los opera y por definición están anclados después de la cirugía del reparo de la médula. Entonces esto hace que al estirarse la médula, todos los vasos que le irrigan se van estirando, en conjunto crece la médula. Y cuando, ustedes recuerden, si un vaso es así, ¿sí? Si un grosor así, al estirarlo, se va a achicar la luz del vaso. Al achicarse la luz del vaso le va a llegar menos sangre, y eso produce microinfartos de la médula, que a largo tiempo le va a dar déficit neurológico. ¿Sí? Entonces son pacientes que van a empezar con trastornos urológicos, con incontinencia urinaria, con dolor lumbar, dolor local, van a empezar que les va a costar cada vez caminar más, les va a claudicar en la marcha, ¿sí? Pueden tropezarse, caerse, hasta tener algo que se denomina espasticidad, ¿sí? Que se les ponen todas las piernas como rígidas, y todo eso es consecuencia de la médula anclada. Por eso es importante verlo. Y además es importante, antes que punzen a un paciente, tener una noción de dónde está el cono medular, porque si tiene una médula anclada, nosotros vamos a pinchar directamente la médula espinal, y eso puede hacer que sangre, que tenga un hematoma del cono, con lo cual le va a dar una compresión medular. ¿Sí? Juan, hay otra pregunta más, que es una pregunta que me parece súper importante también, con respecto, digamos, a las consecuencias de realizar una punción, sobre todo cuando uno realiza una punción, digamos, de forma abrupta. Y con esta pregunta te llevo a que le comentes cuáles son los espacios, digamos, con respecto a las meninges del cerebro, porque están preguntando la consecuencia de realizar una punción para extraer líquido cefalorraquídeo, cuando hay un aumento de la presión intracraneal. Como más allá de la técnica de la punción, de que uno puede hacer sangrar o algo, ¿qué pasa en los pacientes cuando uno punza y extrae de golpe mucho líquido cefalorraquídeo? Bueno, en eso tenemos siempre nosotros cuidado, no hay que extraer de golpe, ¿sí? Nosotros tenemos como regla que se sacan 10 mililitros por kilo. ¿Sí? Nosotros somos pacientes muy pequeños, entonces si pesa 2 kilos le podemos sacar 20 mililitros. Y si es un adulto o ya pesa más de 30 kilos, le podemos sacar hasta 30, pero máximo le sacamos 30 mililitros, ¿sí? Para no generar una diferencia de presión y que se formen lo que se denomina colecciones subdurales. Recuerden que el espacio subdural es un espacio virtual, ¿sí? Pero hay venas subdurales. Entonces ese espacio está pegado por líquido. Nosotros drenamos de golpe líquido cefalorraquídeo, hace que ese espacio se despegue y alguna de las venas subdurales, ¿sí? Se despegue también y forme colección subdural, que es sangre en el espacio subdural. ¿Sí? Si recuerdan, tenemos dura madre, el espacio subdural, ¿sí? Y pía madre. ¿Sí? Son las tres capas. En realidad son espacios virtuales que no existen, en realidad. Es como la pleura, ¿sí? Están irrigados por líquido, pero uno los hace regar cuando hay alguna causa. Entonces uno drena de golpe el líquido, puede generar estas colecciones subdurales. Como en el Shaking Baby, ¿no? Sí, ahí en el Shaking Baby no es por sacar líquido, sino porque al sacudir la cabeza del chico de golpe, hace que el cerebro golpee hacia adelante y golpee hacia atrás, y eso hace que ese conjunto del cerebro se traccione digamos, el espacio subaracnoideo y sangre en las venas. Bueno, Juan Manuel, yo te dejo seguir. Lamentablemente está muy bueno, me están haciendo muchas preguntas, me gusta que tengan muchas dudas. Los alumnos, yo me tengo que ir, estoy de guardia, tengo que entrar a operar ahora, y quería sacarte un segundo para decirle a mis alumnos que a las 7:15 no voy a poder con el Zoom que les prometí. Cuando vuelvo los llamo o les pongo en Face y lo hacemos a la vuelta. Y si no, que me avisen por Face cuando se pongan todos de acuerdo si lo quieren hacer bien tarde o mañana por la mañana. Nos vemos y gracias, Juan Manuel, muy bueno. No, de nada. Ahí estoy leyendo el chat que lo encontré. ¿Por qué se genera vacío? Bueno, imagínate que todo lo que es el líquido cefalorraquídeo es como si fuera una bolsa de líquido. Entonces sacamos de golpe, ¿sí? Imagínate que es una bolsa de líquido dentro de algo rígido, ¿sí? Una caja. Entonces si la caja está a tensión y sacamos líquido de golpe, y hay venas colgando entre el globo, ¿sí? Y la caja, se van a romper, ¿sí? Es por diferencia de presión. Profe, ¿se escucha? Hola. ¿Sí? Sí, se escucha. La pregunta que yo había hecho era porque en un teórico habían dejado como un caso
en el cual si se hacía una punzación y salía líquido cefalorraquídeo a alta presión, había, digamos, como una probabilidad o una consecuencia de que el tronco encefálico como que cayera y contactara como con una estructura ósea y ahí se produjera algo como la muerte por los nervios que están en relación. Sí, eso también puede pasar, ¿sí? Eso es en realidad, siempre que ustedes van a hacer una punción lumbar, mi consejo es que vean la tomografía de cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque un paciente, si uno le hace una punción lumbar por una meningitis, por lo que fuere, no sabemos qué tiene el cerebro. Si ese paciente, por ejemplo, nosotros no vimos la tomografía, y lo vamos a punzar, y tiene una lesión gigante, quística, un tumor, algo que le comprime, ¿sí?, el cerebro, al sacar líquido, imagínense que está todo tensión, ¿sí? Nosotros le sacamos líquido y eso va a bajar, ¿sí? Porque el líquido se discurre por la punción que vos le hiciste y va a bajar. Al bajar, ¿sí?, se va a anclar y se va a producir una hernia descendente. Les muestro acá. ¿Sí? Nosotros si de la médula abajo, ¿ven esto blanco? Está todo blanco hasta abajo, le sacamos líquido acá, ¿sí? Todo esto, si está a presión, todo esto que esté a presión, se va a herniar y se va a anclar acá abajo, ¿sí? Por lo cual se denomina hernia descendente. O sea, uno va a tener una hernia de todo lo que es el cerebelo, ¿sí?, que es esto, las amígdalas cerebelosas, y el paciente se va a enclavar, lo que se denomina enclavar. Eso es por sacarle líquido, ¿sí? Y a veces no es por sacarle mucho líquido, a veces con que le saquemos 20 mililitros, que es algo considerable, puede seguir perdiendo líquido igual, ¿sí? Porque recuerden que nosotros punzamos y sacamos la aguja, queda todo un trayecto fistuloso que puede ir saliendo gota a gota líquido cefalorraquídeo. Por lo cual hay contraindicaciones para hacer las punciones lumbares. Una es si uno tiene un tumor grande en el cerebro o en el cerebelo, ¿sí?, o esto ya de por sí está descendido, está contraindicado punzar a ese paciente, porque sabemos que puede generar esta hernia, ¿sí? Entonces hay veces que, por eso es importante ver la tomografía, no punzarlo de entrada, sino ver. Si nosotros vamos a ver la tomografía y no tiene ninguna lesión que pueda anclarse, lo podemos punzar tranquilamente, ¿sí? No. Bueno, entonces, le estaba explicando esto. El cuarto ventrículo, ¿sí?, es más fácil en realidad, es más simple la anatomía, pero tiene varias cosas. Para que recuerden un poco, por arriba, acuérdense que está el acueducto, o sea, entra el líquido por el acueducto de Cilio y sale por el óvex, ¿sí? Este chiquitito acá es el óvex, que es como el canal ependimario de la médula espinal, ¿sí? Después tiene varias comunicaciones. Uno hacia atrás, hacia la cisterna magna, van a tener un agujero que se llama foramen de Magendie, ¿sí? No sé si lo leyeron. Ese comunica el cuarto ventrículo con la cisterna magna. Es un foramen virtual, o sea, no es que esto es un agujero como el morro, ¿sí? Es como se juntaron un montón de estructuras y se forma ese agujerito que se forma la cisterna magna, ¿sí? Hacia los laterales, estos dos, como dos bracitos que tiene el cuarto ventrículo, son los agujeros de Luschka, ¿sí?, que comunica el ángulo pontocerebeloso con el cuarto ventrículo, ¿sí? Bueno, entonces, acá se los voy a... La anatomía del cuarto ventrículo es sumamente importante para nosotros porque la operamos mucho. En los chicos tenemos muchos tumores de fosa posterior, tumores de cerebelo, ¿sí?, tumores del piso del cuarto ventrículo. Entonces la conocemos bastante bien esta anatomía. Lo podemos dividir en dos partes la anatomía del cuarto ventrículo, una parte superior con el velo medular superior, ¿sí?, y una parte inferior con el velo medular inferior. Tienen que pensar al cuarto ventrículo como si fuera un piso, ¿sí?, y un techo en carpa, como si fuera una V corta, en carpa colgando, como si fuera un toldo, ¿sí? Así, si lo imaginan así en la cabeza, como si fuera eso, lo van a dar fácil. Entonces tenemos los pedúnculos cerebelosos, que es donde están los dos cerebelos, que tenemos el medio y el superior, y por debajo el pedúnculo cerebeloso inferior. En el piso, esta es una visión de anterior, o sea, esto se ve de adelante hacia atrás, ¿sí? Entonces acá van a ver, el piso del cuarto ventrículo está resecado, no se ve, ¿sí? Sería esto, está en la cara anterior del tronco. Y acá es el techo, ¿ven? El techo superior y el techo inferior, ¿sí? Es como una V corta que forma, como un toldito. Bueno, acá atrás está el cerebelo, y acá van a ver que en la porción inferior del
cuarto ventrículo, cuelga también algo que es el plexo coroideo. Acá también se forma el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que es esto que se ve acá. Acá se ve con más detalle cómo está, cómo se ve desde adelante, ¿sí? Y si recuerdan, acá están los dos Luschka que van hacia, ven que son espacios virtuales, ¿no? Los dos Luschka que comunican hacia el ángulo pontocerebeloso. El ángulo pontocerebeloso está entre el pedúnculo cerebeloso inferior y el cerebelo, y acá van a estar íntimamente relacionados con todos los que son los pares bajos, los pares complejo auditivo y coclear, ¿sí? Todo eso, bueno, en pares craneales. Y por último, el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Esta les podría decir que es la estructura anatómica más respetada por todos los neurocirujanos, porque acá pasa todo, ¿sí? Acá pasa la vida, digamos. Todo lo que se forma en el cerebro transcurre por acá, ¿sí? Con los cables, con todas las vías corticoespinal, las vías para la audición, las vías sensitivas, las vías del equilibrio, de la percepción, de la termogésica, bueno, todo pasa por acá. Por lo cual es el lugar más respetado por nosotros, ¿sí? Y lo podemos decir, tiene una forma de romboidal, como ustedes ven, ¿sí? Acá está el acueducto, recuerden, este es el acueducto de Silvio, ¿sí? Acá pasa el líquido, acá se va para los costados por los dos Luschka, acá se va para abajo por el ovex, ¿ven? Recuerdan que era el ovex, y acá esto es la médula espinal ya, ¿sí? Acá empieza la médula cervical, ¿sí? Y el Magendie no se ve porque está resecado, estaremos viéndolo ya cortado todo, ¿sí? Y acá se divide en una parte superior y una parte inferior, ¿sí? Hay un montón de estructuras, un montón de núcleos, me parece que esto es un poco ya fino, como para tomarlo en el examen, pero bueno, si quieren lo pueden estudiar. Se divide en dos porciones. En una está el locus coeruleus, donde todo lo que es la dopamina, todo lo que tienen Parkinson, ¿sí? Todas las áreas vestibulares. Luego tenemos el núcleo del facial, ¿sí? Y el sexto par, ¿sí? Más abajo, cuando vamos bajando, tenemos las estrías acústicas, que esto van a dar para todo lo que es la audición. Después tenemos el núcleo del hipogloso, que es todo lo que es para tragar, la lengua, el del triángulo del vago, el área postrema, ¿sí? El área postrema que está abajo es el área del centro estimulador del vómito, ¿sí? Cuando nosotros vomitamos se estimula esta área. Muchos pacientes con tumores en esta región empiezan lo único que tienen es vómitos, y lamentablemente llegan bastante tarde al diagnóstico porque muchos chicos tienen vómitos y se confunden con que son gastroenteritis, y lo único que hacen es vomitar, y es porque hay un tumor que comprime esta área, que es postrema, ¿no? Nosotros operamos mucho esta área, ¿sí? Hay muchos tumores que nacen del cerebelo y comprimen esta área, y no hay que tocar en nada de esta área, ¿sí? Cualquier rasguño que le hagamos a esta área, le vamos a dejar con una secuela importante al paciente, porque son todos núcleos muy importantes, que acá está el colículo facial, ¿ven? Cualquier daño que toquemos con un disector, que toquemos con un algodón de más, que raspemos, que sangre, puede quedar con una paresia facial, con una hemiparesia, con pares bajos que el paciente no pueda tragar, que quede babeando todo el tiempo, por lo cual es una zona además muy importante. Bueno, a su vez, en esta zona, ¿sí? Van a ver, le voy a marcar solamente 3 arterias importantes, que es la que deberían saber, ¿sí? Recuerden que vienen las 2 arterias vertebrales, ¿sí? De un lado y del otro, y forman la arteria basilar, ¿sí? Que es la que vimos antes en la anatomía, que vimos que iba por delante del tronco cerebral. Esto es una visión desde el lateral, ¿sí? Donde acá está el cuarto ventrículo, y acá van a tener 3 arterias importantes, ¿sí? Que se llama pica, aica y cerebelosa superior, ¿sí? Estas 3, sí digo que se las recuerden, porque son como las más importantes de la zona. La pica es la arteria cerebelosa posterior-inferior, la aica es la arteria cerebelosa anterior-inferior, y la SCA es la arteria cerebelosa superior, ¿sí? La pica es la que está en relación, se llama así, pica, le decimos nosotros, hace como este arco, ¿sí? Como este loop de la pica, y se relaciona mucho con lo que es la amígdala cerebelosa, ¿sí?
y con los pares bajos, ¿sí? El par 9, 10, 11 y 12. La AICA es del complejo medio que le decimos, es la mitad del tronco encefálico, y se relaciona con los pares 7 y 8 que van juntos, y con el quinto par craneal que es el trigémino, ¿sí? Y por último, la arteria cerebrosa superior es la que habíamos visto antes, ¿se acuerdan que habíamos visto la vena de Galeno? Bueno, va hacia esa dirección, y es la que acompaña al cuarto par, ¿sí? El cuarto par craneal, que es la mirada vertical ascendente. Bueno, le dejo un poco de anatomía, ahora lo que hablábamos recién con Claudio, el líquido subarquídeo, ¿qué es? ¿No? Recuerden que el volumen total es de 150 mililitros, ¿sí? Que los ventrículos solo contienen el 30 mililitros, o sea que es poco el porcentaje que tienen, y que lo demás está todo embebido en el espacio subaracnoideo, tanto supratentorial como infratentorial. O sea que imagínense que el cerebro está como sumergido en todo este líquido. Los ventrículos es donde se produce y no contiene la gran parte del volumen ventricular. Hay una producción diaria promedio de 500 mililitros, ¿sí? Con un recambio de 3.000 mililitros por día. O sea que un paciente normal produce aproximadamente entre 12, ¿sí? y 15 mililitros hora de líquido cefalorraquídeo. Entonces cuando nosotros vamos a punzar, si sacamos 30, en 2 horas ya lo recupera, ¿sí? No es mucho. El tema es sacarle más de eso porque no lo llega a recuperar de golpe y se pueden producir las cosas que dijimos, ¿sí? Y eso hace que el cerebro absorba todos los impactos que produce. Obviamente esta producción diaria varía, ¿no? Hay tumores que hacen que produzcan más líquido cefalorraquídeo, por eso hay hidrocefalia. Todo lo que sea infecciones va a producir más LCR, ¿sí? Bueno, y acá vemos cómo se produce el líquido, ¿sí? En los plexos coroides. Si ustedes ven acá, fue todo donde les fui diciendo, ¿no? El plexo coroideo que estaba en el techo del tercer ventrículo, en todo el ventrículo lateral que lo va recubriendo como si fuera un rulo, y en el plexo, en el asta temporal, ¿sí? O sea que ustedes le preguntan, ¿dónde hay plexo coroideo? Hay en el tercer ventrículo, ¿sí? En el techo, en el ventrículo lateral, el asta frontal, el atrio y el asta temporal, ¿sí? El asta occipital no hay, eso lo dije al principio, y recuerden que en la porción inferior del cuarto ventrículo también tenemos plexo coroideo, ¿sí? Es una pregunta que les pueden preguntar en el examen. ¿Dónde está el plexo coroideo? Entonces en esta imagen se ve bien eso. Y este plexo que se va a este líquido que se forma ahí, después se va a reabsorber, ¿sí? en las vellosidades aracnoides, ¿sí? Que es acá, que en realidad son trabéculas, ¿sí? De aracnoides, ¿sí? Que están dentro de los senos venosos. O sea que en realidad el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe dentro de los senos venosos en las vellosidades aracnoides, ¿sí? Esa es otra pregunta que le pueden hacer, ¿dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? Sobre todo a nivel del seno occipital superior. Bueno, esta es la forma del plexo coroideo, que ya lo vimos, ¿sí? Donde se produce. Y obviamente esto es dinámico, cuanto se va produciendo, se va reabsorbiendo, y ustedes si ven, la formación del líquido es constante, ¿sí? Hay una constante formación del líquido cefalorraquídeo, y hay una constante absorción y formación, por lo cual esto hace que, al ser el cráneo algo rígido, hace que siempre la presión, si uno forma, también reabsorbe, ¿sí? Esto hace que la presión del cerebro que tengamos nosotros se mantenga siempre entre 70 y 112 milímetros de agua. En realidad nosotros lo decimos en centímetros de agua, que son de 7 a 12, ¿sí? Más o menos. Hasta 20, 25 centímetros de agua es normal. Cuando la presión está por encima de los 25, 30 centímetros de agua, ya decimos que el paciente está con hipertensión endocraniana, ¿sí? Ahí leí una pregunta. Cuando los tienen que resecar los tumores cereberos y los pacientes quedan con muchas secuelas neurológicas, depende del caso, ¿sí? No son todos iguales, hay pacientes que sí y otros que no, todo depende, y generalmente en adultos puede que sea mucho más frecuente las secuelas que en los pediátricos, porque los pediátricos tienen una plasticidad neuronal que hace que una neurona que se murió
otra que está creciendo reemplace su función, ¿sí? Por lo cual hay pacientes pediátricos que nacen y cuando son bebés, por X motivo, se les reseca la mitad del cerebro, y cuando ya son más grandes, 10, 12 años, el paciente está caminando normal como si tuviera los dos hemisferios, ¿sí? Eso se llama plasticidad neuronal, que eso es lo que tiene la ventaja de la neurocirugía pediátrica. Bueno, esto para que vean todos los componentes del líquido subarachídeo, ¿sí? Que es igual que el plasma, tiene los mismos componentes, sodio, potasio, o sea, va a tener proteínas, y eso nosotros lo estudiamos y lo analizamos para ver cuándo le podemos poner una válvula, dependiendo si tiene muchas proteínas o pocas. Todo lo que tenga muchas proteínas, muchas células y poca glucosa nos va a tapar las válvulas, o vamos a pensar en algo de infección, ¿sí? Es el típico cuadro de las meningitis, ¿sí? Si ustedes ven las meningitis bacterianas, las tuberculosas, las fúngicas, todas hacen diferentes cosas, ¿sí? En todas aumentan las células, ¿sí? Si es bacteriana, por la apremio de polimorfos nucleares, las demás al apremio linfocitario, ¿sí? En la mayoría baja la glucosa, ¿sí? En las fúngicas son las que más baja, y todo eso nos sirve para ver si el paciente tiene buen líquido o no para tratarlo, ¿sí? Vamos a la última parte de la clase, que es, digamos, ustedes cómo se ubican, porque ahora estamos muriendo, aprendieron cómo es la anatomía ventricular, por dónde, todas las porciones de los ventrículos, pero ahora esto, cómo lo hacen en la vida real, ¿no? Porque uno puede tener esto, pero después cuando tenés la cabeza de un paciente enfrente tuyo, no es lo mismo. No sabes dónde está el ventrículo, cómo lo ubicás, cómo entras por una zona segura, todo eso es difícil de ubicarse, ¿sí? Entonces ustedes tienen que imaginarse que el ventrículo está ahí, ¿sí? No son tan grandes en algunos pacientes, y para llegar al ventrículo tenemos un montón de cerebro que pasar, ¿sí? Que atravesar. Todo esto hay algo que se denomina en neurocirugía puntos craniométricos, ¿sí? Son puntos que están relacionados a la superficie del cráneo con su contenido, ¿sí? Y esto hace que entremos por zonas seguras sin dañar el cerebro y para tratar al paciente, ¿sí? Entonces usted tiene que imaginarse que si este es el cerebro, ¿sí? Abajo de esto, como está acá, está el ventrículo, ¿sí? Acá ven el ventrículo lateral, con el asta frontal, el cuerpo ventricular, el atrio, para atrás se va el asta occipital, y para abajo y adelante el asta temporal, ¿sí? Lo que vimos nosotros en el esquema por separado, ahora tenemos que aplicarlo al cerebro. Entonces ustedes tienen que operar un paciente, tienen esta tomografía, ¿sí? Tienen que imaginarse dónde va a estar el ventrículo y la forma que tiene, ¿sí? Entonces esto se lo tienen que ir imaginando cada vez que van a operar y tener esto presente, que uno va a ver esto, pero después tienen que ubicar esto, ¿sí? Y todo esto son esquemas que tienen que ir teniendo en la mente la forma del ventrículo, ¿sí? Para ello hay diferentes puntos, ¿sí? Les voy a nombrar algunos nomás. Hay 2 puntos solamente que para mí son las más importantes que tienen que llevar, que son estos dos, que se llama punto de Kocher y punto de Frazier, ¿sí? Son 2 puntos para entrar a los ventrículos, ¿sí? Uno es este que es el más conocido, que se llama punto de Kocher, que es donde se entra el ventrículo lateral al asta frontal, ¿sí? Como les había dicho previamente, uno pasa por el F2, la circunvolución F2, que es la más segura, sin dañar nada, y se entra al ventrículo para ya sea una endoscopía, para poner una válvula, un drenaje, lo que fuera. Y este es lo mismo, ¿sí? Este es más común para poner válvulas, que se llama de Frazier, y se entra por el lóbulo occipital, perdón, el lóbulo parietal posterior, hacia el ventrículo desde atrás, ¿sí? Son diferentes formas de ingresar. La más común es el punto de Kocher. Entonces, si uno va a ver esta tomografía, ¿sí? No es tan simple, porque uno va a ver esta tomografía, esto es un corte axial estático. Entonces, esto tenemos que imaginarnos en 3D. Entonces, si vamos a esta tomografía, tenemos que tomar la medida que hay de línea media para acá, para ingresar por acá, tomar la medida, yo lo que aconsejo siempre es tomar las 3 medidas, del corte axial, del corte coronal y del corte sagital. Los 3 planos del espacio, para formar algo tridimensional en la mente y poder ubicarle el catéter donde va. Si uno le hace un agujero acá, en realidad, si uno dice, bueno, voy a hacer un agujero acá para entrar acá, pero ¿cómo sabe de dónde es acá? ¿Sí? Tenés que imaginarlo en todo el cráneo, que es tridimensional, ¿sí? Por lo cual están estos puntos, y lo que más usamos para estos puntos son las suturas craneales, ¿sí? Supongo que ustedes ya habrán tenido en la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lambdoidea, son las que más usamos, y el punto de Kocher es simplemente que lo hacemos 2 centímetros por delante de la sutura coronal y 2 centímetros de línea media, ¿sí?
línea media que es la sutura sagital, ¿sí? 2 centímetros y 1 o 2 centímetros por delante de la coronal. Este punto es seguro, acá hacemos un agujero en el hueso e ingresamos a la ventrícula, ¿sí? Para el punto de Frazier, a diferencia del anterior, son 3 centímetros de línea media, ¿sí? Línea media de la sutura sagital, 3 centímetros de línea media hacia lateral, y desde el ilion, que es esto que está acá, ¿sí? 6 centímetros para arriba. O sea que hacemos un punto de intersección entre 3 centímetros de línea media y 6 del ilion. El ilion, recuerden que es la eminencia occipital posterior, ¿sí? Donde en el ilion, dentro del cráneo en el ilion, está la prensa aerófilo o la tórcula, que vimos esas venas gigantes. Bueno, eso es lo que nosotros no tenemos que tocar, lo usamos como punto de referencia. Hay otros puntos, ¿sí? Se los nombro nomás, para que vean que hay muchos puntos paramétricos para entrar por zonas seguras. Entonces, si uno tiene esta tomografía, ¿sí? ven varias secuencias para ver dónde ingresar. Acá ustedes ven claramente, el líquido se ve negro, ¿sí? Se ve un poco denso, y ven que está dilatado, ¿no? Ven que no es un tamaño normal, porque está estas cavidades ventriculares grandes, ¿sí? Estos son las frontales, ¿sí? Este es el tercer ventrículo, estos son los forámenes de Monro, estos que está acá son los ventrículos temporales, ¿sí? El asta temporal. Este es parte del acueducto todo dilatado, ¿sí? Cuerpos laterales, este es el asta occipital, este es el cuarto ventrículo, esta es la cisterna magna, esta es la cisterna prepontina. Ven que está todo dilatado este paciente. Si está todo dilatado, no va a servir mucho una endoscopía, por lo cual hay que colocar una válvula. Entonces se dice, bueno, le colocamos una válvula, puede ser más fácil, pero hay que encontrar el lugar justo, ¿sí? Esto se hace a ciegas, ¿no? Porque en realidad se mide por fuera del cráneo y se hace a ciegas este procedimiento y se coloca un catéter para drenar este líquido. Si este paciente tenía una hemorragia bastante importante, se coloca estos catéteres, ¿sí? Y ven que quedó perfectamente colocado. La ideal de estos catéteres es colocarlo justo donde está el foramen de Monro, porque ahí es donde termina la formación del plexo coroideo, y drena todo el líquido, y esta es la imagen de control. Esto es fácil en este paciente, obvio, porque está dilatado, pero si uno tiene este paciente, que también, a pesar de que no tiene hidrocefalia, tenía la presión muy alta, se hace mucho más difícil colocarle el catéter ventricular, ¿no? Bueno, ahora tengo algunos videos para mostrarles. Hay una pregunta: ¿las heterotropías subependimarias tienen alguna forma quirúrgica para intervenir o son tratamientos farmacológicos? Las heterotropías subependimarias depende de qué causa. Generalmente producen convulsiones. El tratamiento no es quirúrgico, el tratamiento es con anticonvulsivantes. Esa es la forma más clásica, pero hay muchas heterotropías subependimarias que se relacionan con otro tipo de enfermedades, ¿sí? Sobre todo pacientes que pueden llegar a tener tumores de células gigantes subependimarios, ¿sí? Que en esos casos sí se opera, pero no las heterotropías, sino estos tumores de células gigantes subependimarios, ¿sí? Pero no, las heterotropías subependimarias no son quirúrgicas, se trata farmacológicamente nada más. Voy a poner los videos. Bueno, acá sigamos si hay preguntas, ahí está mi mail, si quieren anotarlo, por si quieren mandarme cualquier duda o consulta. Te dije, el tumor que te había dicho recién se llama astrocitoma de células gigantes subependimario y es típico de la esclerosis tuberosa, ¿sí? Estos pacientes que tienen plaquitas y tienen retraso moderativo, no sé si la vieron, la esclerosis tuberosa, es muy común en estos tumores. Y dan hidrocefalia, ¿no? En cuanto a los videos, este es un paciente que operé. Dígame si se ve bien ahora.
Vamos a ver el video. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda de mientras? Otro día había surgido un tema con el nervio intermedio, que estaba entre el par craneal 8 y 7. Se había dicho que pertenecía al 7, pero había quedado medio esa duda por ahí. Sí, Ah. pertenece al facial. Ah, ok. Pertenece al 7 al facial, el intermedio. El octavo par se divide en dos, la parte coclear y vestibular, que a su vez la vestibular se divide en dos, el vestibular superior e inferior. Ese es otro par craneal, ¿sí? Lo que pasa es que se confunde a veces porque el séptimo y el octavo par viajan juntos, van juntos por el conducto de Falopio, no sé si lo vieron eso, y están íntimamente relacionados los dos, uno con el otro, pero no, el intermediario es del séptimo. Ahí dejé de grabar, capaz que por eso no me dejaba poner la imagen. Un segundo. Bueno, a ver ahí si puedo hacer andar el video. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí. Bueno, acá lo que hicimos fue entrar por el asta frontal, ¿sí? ¿Vieron el punto de Kocher? Se entró por acá con el endoscopio, ¿sí? Y una vez que se ingresó ahí, perdón. Una vez que ingresó ahí, se ve. Acá voy a pasar porque es largo. Esto es en vivo, ¿sí? Esto es tiempo real, no está editado, así que van a ver cómo se ve. ¿Alguien me puede decir, con todo lo que aprendimos hoy, qué están viendo? ¿Alguien? ¿Eso suspendido y puede ser el plexo coroideo o no? Sí, perfecto. ¿Y qué más ven? Vamos a ir para atrás un poco. Ajá. Bueno, acá estamos, entramos al ventrículo lateral, ¿sí? Estamos en el asta frontal, ¿sí? Metidos. Esta asta frontal, ¿qué vamos a ver acá? Todo plexo coroideo, ¿sí? Con la vena coroidea superior. Esta vena que está acá es la vena tálamo striada, ¿sí? Este es el morro, ¿sí? Acá que lo ven bien, que está formado por el fornix, ¿sí? Y esta es la vena septal anterior. Recuérdense que estas tres venas concluyen acá, vena tálamo striada, vena septal anterior, vena coroidea superior, se meten acá adentro, que es el techo del tercer ventrículo, para formar la vena cerebral interna. ¿Sí? Eso se lo pueden preguntar porque es bastante como básico para la anatomía. Acá si seguimos para atrás, va a estar el asta occipital, y para acá abajo, no sé si se ve, está el asta temporal. El asta temporal está como para acá abajo. Entonces acá si nos metemos, nos vamos a meter al tercer ventrículo. ¿Sí?
cada uno se explora un poco la anatomía, ¿ven? Acá abajo está el asta, acá, este agujerito acá está el asta temporal. La temporal nunca se ve mucho porque está metida y para abajo y para adentro. Lo que más se usa es la asta esta frontal con el cuerpo, ¿sí? Acá, ¿ven ahí? Esto que está acá es el asta temporal, ¿sí? Que acá viene el plexo coroideo y va a seguir para ahí, ¿sí? Este que, no sé si lo logran ver bien, y si se imaginan esto. Miren, acá estamos justo en el atrio ventricular, ¿sí? Acá está la comunicación de los tres. Acá adelante el asta frontal, acá esto que se ve como acá más quemadito es el asta occipital, ¿sí? Que puede tener sangre vieja. Y acá, que como este coral que se mete y que se va para acá imagínense que se va todo para allá al fondo, que es el asta temporal. Entonces acá volvemos a donde estábamos al principio, ¿sí? Este es el asta frontal, el cuerno frontal, acá estamos más atrás del cuerno frontal, y nos vamos a meter con el endoscopio, teniendo cuidado. Recuerden que acá no hay que lesionar ninguna estructura, porque acá estaba el tálamo, ¿sí? Acá está el fornix. El fornix son estructuras que lo que hacen es que producen la memoria. Si uno daña los dos fornix, el paciente va a tener trastornos de la memoria. Entonces hay que meterse en el endoscopio sin dañar nada. Al tercer ventrículo, ¿sí? Acá nos metemos hacia el tercer ventrículo. Y acá les pregunto, ¿qué ven? Ahí, ¿qué ven en esa imagen? ¿Alguien puede decir? Yo lo marco primero. Esto que acá está acá, ¿qué es? ¿Alguien? Acá abajo. No importa que se equivoquen. Alguien que diga algo. ¿El Muy quiasma? bien. No. Estamos, imagínate que la cara está adelante, ¿sí? Acá estamos en el piso del tercer ventrículo, con todo lo que vimos que tenía. Y acá ya estamos yendo para atrás. No. Todavía no llegamos al acueducto porque está mucho más atrás. Esto que está acá es como un puente, es la sustancia gris intertalámica, ¿se acuerdan? Este es un tálamo, el otro tálamo se comunica como un puente dentro del tercer ventrículo, la sustancia gris intertalámica. ¿Sí? Y ahora, si nos metemos acá, vamos a ver el piso del tercer ventrículo. ¿Qué es esto? Esto se ve así, este es un video real, ¿no? Acá, ¿qué vamos a tener? A los costados, todo el núcleo del hipotálamo, ¿sí? Todo esto es hipotálamo, hipotálamo. Esto no se puede tocar, ¿sí? Cualquier raspón que hagamos acá, el paciente puede quedar en coma. Entonces, y estos son los dos cuerpos mamilares, ¿sí? Ven que, por algo es el nombre, son dos cuerpos mamilares bien redondeados de un lado y del otro. Y por delante de esto, es lo que nosotros denominamos tuber cinereum, que es esta zona que está acá, ¿sí? Lo que podemos perforar. Más adelante, este es el receso quiasmático, ¿sí? Y acá está el infundíbulo. Ustedes ven que hay como una agujerita ahí más rosa. Eso que está ahí es el infundíbulo donde cuelga la glándula pituitaria, ¿sí? Entonces acá van a tener el infundíbulo y más arriba está el quiasma. Ahora lo van a ver como un reborde blanquecino. Adelanto un poco. Bueno, me adelanté mucho. Acá metemos una sonda que se llama una Fogarty, que es una sonda que se infla. Perforamos ahí el piso del tercer ventrículo. Eso es lo que les mostraba que perforamos, que es el tuber cinereum. Y acá recuerden que acá estamos entrando al espacio prepontino, ¿sí? Que mide pocos centímetros. En este espacio tenemos, por delante está el clivus, que es hueso óseo, y por acá atrás está la protuberancia. Y acá en el medio va a estar la arteria basilar con los dos ramos de la cerebral posterior de cada lado, ¿sí? Recuerden que hay un montón de nervios. Acá pasaba el tercer par, pasaban un montón de estructuras además muy complejas, de donde no hay que dañarlas. Perforamos con esto, ¿sí? Inflamos con un balón para que se dilate esta estructura blanquecina. Y recuerden que siempre tenemos que ver que se haya perforado la membrana del iris, ¿sí? Que es la que está abajo del tuber cinereum, ¿sí? Adelante un poco. Bueno, acá ven que está perforado todo lo que es el tuber cinereum y estamos perforando, ¿sí? La membrana del iris. ¿La ven?
ven que la membrana de Lebesgue hay mucho que es una membrana aracnoidal, la estamos perforando. Y si ustedes ven con cuidado, esto todavía no está perforado, falta la parte mesencefálica, que es la más de abajo, y si ven acá van a ver dos estructuras, una arteria y un par craneal, lo ven que se ve más amarillento. ¿Cuál puede ser? Que lo vimos de una cara inferior, lo repetimos varias veces. ¿Qué par craneal es este? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿En tercero? Muy bien, el tercer par craneal, exacto. Por lo cual, si nosotros tocamos el tercer par craneal es muy buchón. Si apenas lo tocas, a pesar de que no lo dañes, se altera y el paciente puede salir con un estrabismo divergente, ¿sí? Ese es el tercer par craneal y esta es la arteria cerebral posterior, rama de la arteria basilar que va a estar acá abajo, que va a aparecer cuando perforamos esto. Entonces, bueno, seguimos nuestra cirugía, ¿sí? Tenemos que tratar de perforar esta membrana para que pase líquido. Acá ven que ya se abrió. Cuando pasa líquido se ve esto turbulento. Es como que el líquido de arriba que está estancado empieza a pasar para abajo y se ve este movimiento turbulento. ¿Sí? Y late con el latido del corazón. El late, la circulación del río es lo mismo, ¿sí? Con cada latido, en la sístole y diástole, late esto y sabemos que está bien comunicado, ¿sí? Si antes no latía y ahora empezó a latir. Lo agrandamos un poco más, tratando de no tocar el tercer par, ¿sí? Y ahí hicimos ya el agujero. ¿Ven? Esto que está acá adelante es la dura madre, que recubre todo lo que es el clivus. Vamos a dar una pinza para agrandar un poco más el agujero. Y creo que ahí ya terminó la cirugía. Sí. Bueno, ahí cobré un poco el borde. Ese es el agujero de la ectomía que tenemos que hacer. ¿Sí? Acá está el infundíbulo. Y este es el quiasma. ¿Sí? Este es el quiasma que decían antes. Está ahí. Bueno, y tenía otra. Mostrarles. Una pregunta, capaz que media tonta. ¿Eso ya queda abierto una vez que lo perforás o hay posibilidad de que se cierre? No, eso queda abierto, pero hay posibilidad que se cierre. O sea, las dos cosas. En general queda abierto, no se cierra, pero en muchos pacientes, por aquí muchos se puede volver a estenosar y hay que volver a operar. Bueno, este es otro que acá directamente está filmado desde donde está el piso, no sé si lo ven. ¿Sí? Cuerpo mamilar es de acá, acá cuerpo mamilar, tuber cinereum, infundíbulo, proceso quiasmático, hipotálamo, ¿sí? Este paciente, no sé si se dan cuenta, no se ve tan bien, pero a diferencia del anterior, tiene algo acá. No sé si lo logran ver. ¿Lo ven o no? ¿Qué tiene algo acá? Tiene Sí. una, Sí, algo como tiene rojo o una- Sí, rosado. sí. bueno, esto es una metástasis de un tumor. ¿Sí? Este paciente tiene un tumor de fosa posterior que se denomina medulloblastoma, y cuando le hicimos la endoscopía para tratar la hidrocefalia, vimos que tiene una metástasis acá, ¿sí? Como algo más rosado que no es normal que esté ahí. Entonces a este paciente, además de hacer la endoscopía y hacer el agujerito acá, le biopsiamos este tumor, ¿sí? Ya teníamos la anatomía patológica antes de operarle el tumor primario, que era el de fosa posterior, ¿sí? Hay tumores que se diseminan por el líquido suprarraquídeo, como en este caso, ¿sí? Ven que tienen como si fuera una pelotita acá, ¿sí? Esto es una metástasis. Ahora van a ver las pacientes de sangre cuando las biopsiamos. Voy a aumentarlo un poco, no es muy largo. Bueno, esto es lo mismo. Acá estás, cuerpo mamilar de un lado, cuerpo mamilar del otro, tuber cinereum, y el tercer par está abajo, acá, como debajo de todo esto. ¿Sí? Acá estamos metidos justo en el tercer ventrículo.
esto se infla como un balón, ¿sí? Lo vas inflando con agua, lo vas inflando, 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 y luego lo soltás. Si ves que sangra, lo volvés a inflar. Siempre recuerden, cuando ves un sangrado, lo mejor que hay es compresión. Entonces vos lo comprimís con el mismo balón el sangrado para que no sangre tanto. Bueno, mucho. Acá sacamos el balón. Ven que acá hicimos una muy buena ostomía, ¿sí? Acá entramos a la cisterna prepontina, y acá se ve perfectamente la arteria basilar. ¿Recuerdan la que les mostré en la foto? Esta es la arteria basilar que sube, rama de las dos vertebrales forman la basilar va apoyada a todo el tronco encefálico, y acá da la cerebral posterior de un lado y la cerebral posterior del otro. ¿Sí? Ven cómo late, ¿sí? El tercer par acá no se ve, pero está acá al costado, y este es el clivus, ¿sí? Acá está todo perforado. En una sola maniobra logramos perforar la membrana del helicoid también, a veces están pegadas y es fácil perforar. Y ven cómo late, queriendo decir que tiene buena circulación de LCR, pasa bien el líquido de un lado al otro, por lo cual está comunicado, ¿sí? Y acá, en este paciente de paso, es más turbio el líquido por la metástasis, y vamos a tomarle biopsia de esta metástasis que van a ver que va a sangrar. Cuando sangra una endoscopía hay que quedarse muy quieto, a veces podemos dejar 2, 3 horas con el endoscopio sin movernos, porque cuando sangra no se ve nada. Entonces si no se ve nada, y nosotros nos movemos y llegamos a dañar las paredes de los costados, lo podemos dejar sumamente secuelado. Entonces si cuando sangra en el espacio de endoscopía, hay que quedarse quieto y lavar, lavar, lavar con mucha solución fisiológica tibia. Ven cómo se va lavando y va aclarando, ¿sí? Acá ven que tiene algo colgando, esta es la metástasis. Le vamos a resecar un pedazo, ¿sí? Acá. A diferencia del otro, ¿no? Vamos a la parte de esta. Acá, así se ve en la cirugía real. A veces se pone todo turbio y hay que lavar hasta volver a aclarar, ¿sí? Ahí está la pinza de biopsia, ¿sí? Recuerden que acá está la basilar, que no la podemos ni tocar. Y saca un pedazo de tumor y eso se manda a analizar, ¿sí? Ahí por suerte no sangró. Se ve bastante mal igual este video, pero no sangró. Y me parece que sí después sangró. Recuerden que lo que acá vemos como sangre es microscópico, ¿no? Tenemos una cámara con una lente, una óptica de 30 grados metida acá adentro, y después cuando uno la saca en la vida real, una gota de sangre se ve así, todo empañado ya. Por eso esto tiene muchísimo aumento. Imagínense que estamos acá viendo la arteria basilar, que en realidad como mucho debe tener 5 milímetros a 10 milímetros de diámetro. Acá la vemos gigante, ¿no? Bueno, creo que ese era el último video que tenía. Sí, es un simulador. Bueno, preguntas, dudas que tengan. Profe, yo tengo una consulta. En ese caso que se encontró con esa metástasis y se sacó una biopsia para enviar a hacer los análisis, ¿no es cierto? Siempre se hace patología, no es que una vez que se encuentra metástasis se aprovecha ya que se ingresó y se saca el tumor, o se quiere ver primero a ver si es maligno o benigno y después hacer la extracción. En este caso, el tumor estaba en la fosa posterior, o sea que nosotros entramos por acá, ¿sí? Por el punto de Kocher, que es acá, acá adelante, en el frontal, y el tumor lo tenía en el cerebelo, o sea que en el mismo acto no se puede hacer, porque hay que poner al paciente boca abajo, se posiciona, es otro abordaje, no es el mismo lugar como para empezar, ¿no? Y ahí se tomó biopsia porque uno ya nos da idea de qué malignidad tiene el tumor, y en algunos casos se puede hacer quimioterapia antes de la cirugía primaria, como para reducir un poco el tumor y después sí operarle el tumor en sí. Para ese solo caso, pero en general si uno va a tomar biopsia no va a operar. O vas a operar todo o tomás biopsia. En este caso, en realidad no esperábamos encontrar con la metástasis, porque íbamos a hacer otra cosa, que era la endoscopía. Lo primario de esta cirugía era la endoscopía.
al ver que tenía una metástasis en la zona donde estábamos trabajando, aprovechamos y tomamos muestra para ya saber, cuando vayamos a operar el tumor primario, que es el de atrás, si en la fosa posterior, ver con quién nos íbamos a encontrar. A veces, si es muy maligno, el oncólogo le hace algún tipo de tratamiento antes de la cirugía. Pero no es en muchos casos cada vez. Ok, gracias. No. Bueno, espero que les haya servido. Porque sé que es bastante difícil toda la anatomía ventricular y toda la neurocosa es difícil. Pero bueno, traté de ser lo más explicativo posible con los dibujos y no aburrirlos con tanto concepto de pared, posterior, anterior, todo eso que lo pueden leer en cualquier libro, pero si esto ven las imágenes les va a quedar un poco más, sobre todo las imágenes, cómo se forma una maqueta, cómo se forma el cerebro, el cerebelo con los ventrículos, la endoscopía, que ven que todo lo que vimos después se vio en la endoscopía, no es que no se ve nada, es diferente sí, pero se ve, se relaciona bastante. Por lo cual era un tema difícil de explicar, espero que les haya servido. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere comentar algo, este es el momento, y si no me pueden escribir al mail. No, que muchas gracias porque estuvo muy interesante la clase. Sí, re claro aparte también. Gracias. Bueno, me alegro que hayan entendido. A veces es difícil explicar estas cosas, son muchas cosas y es difícil. Sobre todo, bueno, todo lo que comentó Claudio también, hay un montón de cosas de función lumbar, de anatomía del cono medular, de las raíces, o sea, hay muchas cosas juntas que obviamente es muy difícil que lo aprendan en una tarde, eso requiere muchos años para aprenderlo, pero creo que con que se interesen y vean imágenes, y a mí lo que más me servía cuando estaba en sus años era ver imágenes, agarrar los atlas de neuroanatomía y aprender con los atlas, seguir el recorrido de una arteria, de una vena, seguir la estructura donde va. Creo que más de teoría es de imagen, o sea, ver el atlas y fijar las imágenes es lo que más te ayuda a aprender todo esto. Así que bueno, espero les sirva. Cualquier duda que tengan de neurocirugía, neuroanatomía o lo que fuere, si a alguno le interesa también en la carrera, yo les puedo dar algunos consejos o incluso, bueno, no sé, podemos hablar con Claudio, el tema no sé si ustedes hacen cirugías presenciales o no. Yo no tengo ningún problema. Así que estoy acá a disposición y lo que necesiten me avisan. Gracias, profe. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias.